Buenas tardes. Hoy la reunión va a ser un poquito diferente, ya que no va a ser en vivo y en directo, sino que creo que le dicen asincrónico. La idea es charlar un poquito justamente sobre lo que estamos viendo y lo que vamos a ver utilizando este programa que es el Loom. Para eso presenté o preparé una presentación desde un humilde lugar que lo que va a buscar es justamente, les voy a contar cuál es el propósito de la reunión, para después hacer una pequeña pausa y meternos en este tema que es el que nos une hoy, que es el mapeo de contenidos del Departamento de Educación Física. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es recordar, es algo un poco teórico desde un humilde lugar, todas las cosas que venimos trabajando a nivel colegio y tratando desde mi entendimiento, desde mis posibilidades, conectarlo con lo que es la educación física. Todo lo que es la educación física, la educación para la comprensión, rutina de pensamiento y demás, conectándolo con nosotros. Así que lo primero que venimos nosotros trabajando, y todo el tiempo me pregunto, es esto, ¿no? ¿Qué hace que nosotros tengamos, que la educación física del cole sea del cole y no de otro colegio? Creo que venimos con respecto a esto estos 2, 3 años trabajando un montón de cosas y la verdad que me parece súper positivo. Desde repensar nuestros propósitos hasta volvernos a plantear si el juego o el deporte están en el centro, son herramientas, bueno, un montón de cuestiones fuimos trabajando juntos, ¿sí? Pero para eso vamos a tratar de tocar 4 conceptos que son claves y yo he tratado mucho tiempo de comprender sobre todo, más que entender, para sacarle el jugo, que son el aprender, el enseñar, el pensar y el comprender. Y vuelvo a repetir desde mi humilde lugar y lo que voy entendiendo hoy por hoy o comprendiendo, tratar de que todos sumemos un poquito más. Entonces, cuando hablamos de aprender, justamente tiene que ver con esto, con el placer de descubrir las cosas. Piensen ustedes cuando hacemos esas clases que el chico descubre algo nuevo, diferente, es cuando realmente está aprendiendo. Sí, cuando se habla de aprendizaje se habla justamente de entornos cognitivamente estimulantes, que creo que naturalmente nuestra actividad ya lo tiene, lo que tendríamos que tratar de ser es más conscientes cada vez más de las actividades que hacemos. Todo el tiempo nosotros planteamos a partir del juego la exploración, el desafiar. Claramente hay una tolerancia al error absoluta porque cada vez que aprenden a hacer algo se equivocan un montón de veces, por más que quizás nosotros no aprovechamos esta herramienta que tenemos, que es la tolerancia al error, como para que el chico sea consciente de que se está equivocando, hasta que llega ese momento que descubre que aprendió algo, que ahora le sale una técnica o que aprendió algo más. Y todo el tiempo estamos colaborando y con intercambio del otro en cualquier actividad que hagamos. Si hay un concepto que tenemos que seguir profundizando nosotros, estaría bueno que se noten, que es el diversidad. Si nosotros hoy reconocemos que todos los alumnos son diferentes, aprenden diferente y le interesan cosas diferentes, deberíamos proponernos nosotros por lo menos como una propuesta justamente el tema de la diversidad. ¿Cómo podemos enseñar un contenido de diferentes formas como para asegurarnos que la mayor cantidad de chicos lo aprovechen de la mejor manera posible? Con respecto al entorno afectivamente seguro, es clave. ¿Sí? Yo creo que acá hay algo fundamental. A los chicos los tengo que llamar por su nombre, no es lo mismo decir vení campeón vos que ponerle un nombre, eso es parte del cuidado. ¿Sí? Y sin ninguna duda es algo que venimos laburando muchísimos y gracias a Dios hemos evolucionado un montón en todo lo que tiene que ver con el trabajo de educación emocional, registros emocionales y demás. Las ideas maravillosas son esas ideas que tienen los chicos que capaz que sí es algo que podemos llegar a aprovechar más nosotros de cuando estamos en una clase o cuando algún chico nos comparte un pensamiento, una idea, ¿sí? Tomarlo como un punto de partida, porque es ese momento donde el chico siente que realmente está aprendiendo o algo pasa en la cabeza que se le dispara un montón de cosas. Y si nosotros tomamos eso como punto de partida, seguramente le vamos a poder sacar un montón de cosas. Hoy el cole propone esto de aprender las habilidades del siglo XXI, esto de aprender a aprender. ¿Se acuerdan cuando nos cuentan esto de que no sabemos los oficios del futuro, no sabemos el contexto del futuro? Entonces va a ser muy importante todo el tiempo estar aprendiendo y saber aprender a aprender. Que dentro de 10 años los chicos puedan seguir aprendiendo las cosas que les toque vivir. El tema de tomar decisiones, crear oportunidades y pensamiento crítico son como los grandes objetivos que, que, que busca el colegio, y para eso, para poder lograr eso, es donde empieza a aparecer lo que es la cultura del pensamiento. ¿Sí? Nosotros pensamos para tomar decisiones, pensamos para crear oportunidades, pensamos para tener un pensamiento crítico, y acá es donde tenemos que conectar nosotros como Departamento de Educación Física en la parte esta de justamente educación para la comprensión, de pensamiento visible, de rutinas de pensamiento. A partir del pensamiento nosotros aprendemos,
a partir del pensamiento nosotros comprendemos, nosotros en el deporte todo el tiempo los chicos están pensando, pero hay una diferencia entre comprender y pensar que vamos a tratar de charlarla, ¿sí? Y sobre todo esto, entender que el pensamiento es algo que es como un proceso interno que está dentro de la cabeza. Uno no puede ver un pensamiento, pero lo podemos hacer visible a través de las rutinas de pensamiento que vamos a ver después más adelante. Con respecto a enseñar, sí, es algo que sí nosotros hacemos muchísimo y el cole está tratando de generar también, a mi entender, que es el alumno como centro. Dentro del Departamento de Educación Física, nosotros lo que empezamos a repensar es que si el alumno es el centro, entonces el deporte, el movimiento y el juego, ¿sí? Son herramientas para algo. Ese algo es ese desarrollo integral de los alumnos. Nosotros no hacemos educación física para que un chico aprenda a jugar al hockey o aprenda a patear más fuerte, sino que son herramientas para un desarrollo integral, que eso implica el desarrollo físico. Uno de los objetivos es esos, pero bueno, también hay un montón de cosas más, ¿sí? Apuntar a retener, comprender y hacer uso activo de lo que queremos que los chicos aprendan. Esto es fundamental. Muchas veces cuando nosotros trabajamos un tema y demás, la manera de asegurar es que el chico lo comprendió es cuando vemos que lo vuelca en otro lado. No sé, por ejemplo, el año pasado con el tema del campamento de cuarto y el proyecto esto de las 4L, los reciclables, cuando los chicos lo llevaron al campamento y lo pudieron contárselo a otro, usar de manera diferente, ahí es cuando ellos realmente van comprendiendo las cosas. Y no siempre tenemos que ser, y a ver cómo lo explico, muchas veces nosotros podemos trabajar, acá viene lo interdisciplinario, para terminar de generar comprensión sobre un tema que está en, o un contenido de otra materia. En ese caso nosotros no trabajamos puntualmente reciclaje, pero sí generamos espacios y momentos para que los chicos consoliden esa comprensión. Bueno, nosotros lo que tenemos que empezar a ver ahora, a partir de este mapeo, es qué contenidos nosotros queremos que los chicos generen comprensión. Si uno hace la lectura de todas las cosas que estuvieron trabajando ustedes este tiempo, claramente que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo van a ser contenidos vinculados a las habilidades sociales que queremos que los chicos comprendan. Pero si queremos que los chicos comprendan eso, tenemos que dar una vueltita de rosca más a ver cómo funciona ese mecanismo de comprensión para asegurarnos que eso pase, ¿sí? El gran propósito de la educación está visto como enseñar a los chicos a pensar y de vuelta empieza a sonar esto de pensamiento, pensamiento, pensamiento y acá quiero espero sumar un granito más para que todos entendamos por qué es tan importante el pensamiento. Uno aprende a partir del pensamiento, uno comprende a partir del pensamiento y nosotros como seres humanos y los alumnos piensan para tomar decisiones, para tener opiniones, para hacer un resumen de algo. Dentro de lo que es educación física, ¿se acuerdan que hicimos el 70-30 como una evaluación nuestra? El 70% era habilidades sociales, ¿sí? Que están recontra conectadas con estas capacidades y habilidades del siglo XXI. Así que la verdad que lo nuestro es recontra súper útil y me parece que le podemos sacar mucho más el jugo. Con respecto a las habilidades del siglo XXI, ahora después las vamos a ver, pero es muy importante la conexión que tenemos como departamento. ¿Sí? Esto de luchar contra el conocimiento ingenuo, inerte, ritual y frágil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando nosotros fuimos al cole que nosotros aprendíamos una lección, íbamos, damos el examen, lo escribíamos y a las 3 semanas nos olvidamos a la semana? Si yo creo que hoy le pregunto a ustedes, no sé, cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano, no sé, el proceso de la meiosis, la mitosis, o quienes estuvieron en el cabildo abierto, nada, estamos todos seguros que lo aprendimos en algún momento, sí, pero jamás lo comprendimos y te lo olvidás y no sirve para nada. Eso justamente es el conocimiento inerte. Entonces, lo que propone el cole y lo que tenemos que proponer nosotros es repensar qué son las cosas que realmente queremos que los chicos comprendan. Es imposible, muy difícil comprender todo, es la realidad. Por eso es que el colegio propone esto de seleccionar esos contenidos que queremos que los chicos comprendan. Y si esos contenidos los conectamos con otras materias, esa comprensión va a ser mucho más fuerte y ahí es donde sale ese conocimiento profundo, duradero y significativo. Y también esto de luchar contra el pensamiento pobre, ¿sí? Yo creo que, y es una opinión personal, en educación física, históricamente, uno piensa que por hacer el chico aprende y no es tan así. Creo que le podemos dar una vuelta de rosca a lo que hacemos para que el chico comprenda, ¿sí? Con respecto al pensar, que es uno de los grandes centros del colegio, sí está lo de la cultura del pensamiento.
¿sí? Hay algo básico y todos lo sabemos, que primero para pensar tiene que querer los alumnos. Y esto siempre lo vemos en la clase. Uno que está negado no va a poder pensar. Bueno, ahí conecto con lo que dije al principio. Uno para que pueda pensar, comprender, primero tiene que generar entornos cognitivamente eh, emocionales, estimulantes, estar conectado a la parte de emociones y eso va a abrir puertas para. ¿Sí? Como les dije hace un ratito, el pensamiento. Yo pienso para comprender algo, pienso para resolver un problema, pienso para tomar decisiones, pienso para emitir un juicio. Todas estas son habilidades del siglo XXI y cosas del día a día que se hacen por medio del pensamiento. Por eso es importante la cultura del pensamiento. ¿Sí? No es que viene Verónica Mancilla y dice acá, porque en Harvard está buenísima la cultura del pensamiento, hacemos esto. La realidad es que para hacer, para comprender, para resolver, para tomar decisiones, uno tiene que pensar. Y si uno trabaja ese pensamiento, seguramente vamos a tener sociedades bastante más, no importa, mejores sociedades. La retención de la información a través de la práctica rutinaria no es aprendizaje, es entrenamiento, y acá sí lo conecto mucho con cómo yo aprendí o cómo me enseñaron educación física. Era esto de ir a la clase de educación física y repetir 7 veces un ejercicio y supuestamente ya está, aprendí. No aprendí, lo repetí muchas veces. Ahora, si eso sostenido en el tiempo lo puedo hacer en otro contexto, lo puedo explicar, lo puedo comparar, lo puedo hacer un montón de cosas, es realmente ahí cuando lo comprendemos. ¿Sí? Completar un ejercicio de buena forma no implica comprensión. ¿Sí? Ahora después, quizás más adelante en otro momento, vamos a ver las cosas que implican la comprensión, pero bueno, ya hemos visto algunos. ¿Sí? Otra cosa muy importante, y de vuelta lo conecto con lo que es la cultura del pensamiento y por qué tanto el pensamiento, porque se comprende como resultado de los pensamientos. ¿Y qué es pensamiento? De vuelta, es como un proceso interno que está dentro de la cabeza, no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí en entender que hay tipos de pensamiento. Y atención acá, porque es cuando yo empecé a conectar un montón de esas palabras que hablan los vicedirectores, que decís, wow, ¿cómo saben? Y decís, pero pará. Todo esto tiene que ver con los tipos de pensamiento, ¿sí? Entonces, comprender es cuando uno empieza a trabajar todos esos tipos de pensamiento, bueno, el resultado de todo eso es la comprensión, ¿sí? Nosotros también los hacemos pensar, pero ¿en qué nivel? Hay diferentes como, este, eh, se llaman pensamientos de orden superior o inferior. Si un chico recuerda y aplica algo, son pensamientos de orden inferior, como que son muy básicos. Entonces, lo que está tratando de hacer el colegio justamente es trabajar sobre los pensamientos de orden superior, que ya tienen que ver con el tema de analizar, de evaluar, de crear esos desempeños. Cuando uno empieza a crear un desempeño o le puede explicar al otro, ahí realmente está pensando de manera profunda y de hecho está comprendiendo. Entonces, los tipos de pensamiento, y acá de esto hablan mucho los vicedirectores y capaz que a veces uno se siente como que, ¿de qué me están hablando? Pero, a ver, para hacer que un chico comprende, nosotros tenemos que hacer pensar. ¿Cómo hacemos pensar a un chico? Simple. Los tenemos que invitar a observar de cerca y describir qué hay ahí. Me imagino una rutina de pensamiento que hicieron en su momento, ¿se acuerdan? Veo, pienso, me pregunto, el palo de hockey. Bueno, nosotros podíamos, como siempre, ir a jugar al hockey o de repente empezarlos a ayudar a pensar, ¿sí? A ejercitar este pensamiento para que comprendan. Por eso agarramos el palo de hockey y en vez de contarle que el palo de hockey es así, ustedes hicieron veo, pienso, me pregunto, empezaron a, primero qué ven, describieron el palo, después qué piensan que es y qué cosas se preguntan. Entonces, cuando uno empieza a trabajar estos tipos de pensamiento, es cuando empieza a trabajar lo que es la comprensión. Otro tipo de pensamiento es construir explicaciones e interpretaciones. ¿Sí? Cuando uno construye una hipótesis de algo, está pensando, está trabajando. Lo bueno de esto es que te permite identificar qué tipo de pensamiento es, porque en función de lo que vos quieras trabajar o qué disciplina tenés, uno como que profundiza más en qué tipo de pensamiento. Pero si hoy por hoy vamos entendiendo que pensamos para tomar decisiones, pensamos para resolver problemas y ya identificamos que hay diferentes tipos de pensamiento, esto nos va a ayudar un montón más en tratar de ir incorporando o definiendo rutina de pensamiento o actividades. Si uno razona a partir de evidencias, si establece conexiones, tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas, captar lo esencial y llegar a conclusiones, preguntarse, hacerse preguntas y descubrir la complejidad e ir más allá de lo superficial. Todos estos son tipos de pensamiento, ¿sí? Ténganlo ahí stand-by porque ahora lo vamos a ver. Y lo más importante que es esto de comprender, que es como la cultura más importante del colegio, ¿sí? La educación para la comprensión. Tomo ideas que son muy importantes. Esta idea del doble clic es esto de profundizar en algunos temas. En menos es más.
Menos temas, pero más profundidad, ¿sí? Entonces, cuando uno hace doble clic en un tema es porque en ese tema que es fundamental, y lo conecto acá con el mapeo, en ese tema que vamos a identificar, que es clave para tercer grado, educación física, hacemos un doble clic y nos metemos de lleno ahí, ¿sí? Le vamos a dedicar mucho tiempo a eso, porque tenemos que dar tiempo a lo que es importante, ¿sí? Esto de encargar diferentes miradas es lo que propone el mapeo, de que si hay un tema que conecte con arte y con algún, se llaman paradas de las diferentes materias, que se encaren de diferentes lugares, va a ser mucho más rica para la comprensión. Que sea útil para la vida. Todo lo que vayamos a elegir en nuestro mapea, muchachos, que sea útil para la vida. Si no nos sirve, no va a tener sentido y nos va a pasar como a nosotros la meiosis, la mitosis y el cabildo abierto. Si no te es útil para la vida, te lo olvidás y estamos perdiendo tiempo, ¿sí? Tenemos que identificar en este mapeo qué es clave para nuestra disciplina. Son todas cosas que ya venimos haciendo, ¿sí? Ser nosotros guías de todo esto y sobre todo estas preguntas poderosas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tópicos generativos, las preguntas y demás? O en la pregunta despierta un montón de cosas. Bueno, es como un punteo de lo que es CPC. Y con respecto a la comprensión, ¿se acuerdan todos los tipos de pensamiento que habíamos visto? Bueno, al final de ese camino comprendemos algo, ¿sí? Comprender es poder actuar con el conocimiento de manera flexible y me da libertad para crear. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo comprendo algo, por ejemplo, yo comprendo cómo se usa la parrilla. Cuando yo realmente comprendo la parrilla, puedo hacer un corte de carne de diferentes maneras, puedo hacer esa carne en diferentes parrillas porque yo ya entiendo cómo funciona la brasa, me animo a hacer diferentes técnicas, uso el disco, uso la brasa directa, uso la cruz, porque realmente comprendí cómo se cocina en parrilla. Yo agrego siempre que me da libertad para crear, porque a partir de que uno comprende algo, después puede ir a otro trabajo y aplicarlo. Eso me parece fantástico. Si a lo largo de estos 4 años ustedes fueron comprendiendo algunas cosas que fuimos trabajando juntos y lo aplicaron a estos trabajos, feliz de la vida porque realmente lo comprendieron. Y sobre todo esto, y acá es nuestro gran desafío, y paramos, respiramos, para generar comprensión tenemos que primero crear la oportunidad para pensar y segundo hacerlo visible. ¿Sí? Esto es fundamental porque acá es la vuelta de rosca que le tenemos que dar a nuestras prácticas para seguir mejorándolas ya lo bueno que son. ¿Sí? Para que haya comprensión tenemos que crear oportunidad para pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras actividades muchas veces tienen que generar eso, ¿sí? Oportunidades para que los chicos piensen. ¿Qué? ¿Cómo para que piensen? Bueno, ahí tenemos que volver a conectar con los tipos de pensamiento y ver esas oportunidades si son para observar algo, para sacar alguna conclusión, para describir, para preguntarse cosas, y ahí es donde empieza a armarse el ciclo. Y sobre todo hacer visible el pensamiento. Recuerden que el pensamiento es un proceso interno que está dentro del cerebro, que no se puede ver, pero si nosotros lo podemos visibilizar, es como sus acciones o verlo en concreto a través de las rutinas de pensamiento. Por eso está bueno las rutinas de pensamiento. Quizás en un primer momento nosotros las empezamos a usar porque era algo que había que hacer del colegio y bueno, nosotros como la verdad que estamos alineados al colegio lo hacemos. Pero es clave entender esto, ¿sí? Que si nosotros queremos que los chicos comprendan las clases de educación física, los tenemos que hacer pensar usando nuestras herramientas, que son el juego, el deporte y el movimiento, y además tenemos que ver qué tienen adentro de la cabeza. Y acá están las rutinas de pensamiento, ¿sí? Miren, para desarrollar comprensión sobre un tema hay que involucrarse en una auténtica actividad intelectual. La auténtica actividad intelectual es pensar. ¿Qué tipo de pensamiento? Vuelvan para atrás y vean esos tipos de pensamientos. Si queremos desarrollar comprensión, tenemos que conectar a los chicos con alguna de esos tipos de pensamiento. Estos son resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar nueva comprensión, usando las herramientas y los métodos de educación física. O sea que el juego, el movimiento, el deporte son las cosas que tenemos que usar, además de las que se nos ocurran. Y es clave ser conscientes de qué tipo de pensamientos son claves para nosotros, para la clase de educación física. Es algo que yo todavía no tengo muy claro, voy a hablar con los vicedirectores para tratar de que me orienten un poco más cuáles son los tipos de pensamiento que podríamos investigar un poco más para profundizar y comprender. Fiel a lo que dijimos hace un ratito, la idea no es comprender todo, es muy difícil, pero sí comprender lo que es importante para nosotros, lo que nos sirve para nuestra vida. Así que les prometo que voy a averiguar los tipos de pensamiento que aplican más a educación física y sobre eso vamos a profundizar. Con respecto bueno, esta frase me pareció importantísima. Solo cuando comprendemos qué están pensando y sintiendo los estudiantes, podemos utilizar eso para ayudarlos.
Si nosotros no sabemos lo que tienen adentro de la cabeza los chicos, estamos perdiendo un montón de tiempo. Marce el otro día hizo una encuesta que fue una manera copada de saber qué pensaban los chicos. Bueno, hoy por hoy hay rutinas de pensamiento, además de esa que estuvo muy buena, sí como para sacar esa información de adentro de la cabeza de los chicos y a partir de ahí también tomar puntos de partida. En el campamento de tercer año del año pasado con Bernie, cuando fuimos a explorar, y los chicos empezaron a preguntar un montón de cosas, bueno, sobre esas preguntas que eran lo que pensaban ellos, después en clase construyeron conocimiento. Quizás cuando arranquemos la parte deportiva estaría bueno ver qué rutina podemos hacer para ver qué están pensando ellos sobre lo que queremos enseñarles y tomar ese punto de partida y no lo que queremos nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar una cosa, pero si ellos están arrancando desde otro lugar, seguramente que el aprendizaje no va a ser lo muy copado que podría ser. Entonces, puntualmente, las rutinas de pensamiento, ideas claras. Aprendemos como consecuencia de nuestros pensamientos, comprendemos como resultado de los diferentes tipos de pensamiento y los pensamientos no se pueden ver, pero sí se pueden hacer visibles a través de esta herramienta. O sea que cuando uno quiera trabajar el pensamiento, las herramientas son claves y hoy por hoy se los tiro así, después si quieren en el Drive les comparto un montón de info, pero hay como tres grandes categorías de rutina de pensamiento. Y esto la verdad que cuando yo lo entendí dije, ahora entiendo por qué está así, esta no, y por no la vamos a matar más a Vero a pregunta, decir, che, Vero, ¿qué rutina? Hay rutinas que presentan y exploran temas, hay rutinas que sintetizan y organizan temas, y hay rutinas que profundizan temas, ¿sí? Entonces, si yo quiero arrancar, no sé, con un deporte nuevo, atletismo, salto en largo, y si lo voy a presentar a los chicos de tercer grado, bueno, tengo que ir a las rutinas de presentar y explorar. Si yo después de alguna clase que di que estuvo copada, qué sé yo, quiero sintetizar, bueno, voy a buscar una rutina de sintetizar, ¿sí? Y puntualmente estas son las rutinas que están, las tengo acá en un librito que se llama Ser visible del pensamiento, ¿sí? Que después yo se los paso, pero están acá. Si las rutinas que quieren para presentar y explorar ideas son estas, cambio, pienso, me pregunto, enfocar, pensar, inquietar, explorar. Después rutinas para las ideas, para profundizar ideas y para sintetizar, que debe estar titulares y demás. ¿Sí? Entonces, acá es donde entiendo yo y empiezo a conectar la utilidad de las rutinas de pensamiento y esto de hacer visible el pensamiento. Bien, entonces esto fue como una entrada en calor, son 21, 22 minutos, un buen momento para una pausa, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer dos pausas, ¿sí? Así relajamos un poquito y nos soltamos. La primera pausa va a ser la siguiente, me van a tener que mandar un mensaje a mí y yo les voy a compartir ese recreo mental. Si ustedes no están viendo este video ahora, no pasa nada, yo se los comparto y me lo mandan, les comparto el recreo mental y van a poder hacer una pequeña pausa. Y la segunda pausa, sí, es tomarse un vaso de agua, estirar un poco y mirar el siguiente video. Cuando lo tengan, lo van a poder ver. ¿Sí? Bien, y encaramos la última parte del mapeo que es más cortito. Hoy lo que nos están pidiendo desde el colegio es hacer el mapeo de contenidos del cole. ¿Sí? El mapeo es identificar lo más importante para conectar con los otros cursos. Del mapeo nuestro van a salir esos temas que después las vicedirectoras van a tomar y van a conectar con la maestra de, no sé, matemáticas, ciencias sociales y demás para poder trabajar juntos. ¿Cómo se arma un mapeo? Se arma a partir del diseño curricular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy por hoy? Primer paso, nada, familiarizarse con el diseño curricular. Así de simple. Agarren el diseño curricular de provincia, ¿sí? Vayan a la parte de educación física. Hay una primera parte que habla de una visión. Después explica lo que son los bloques y los contenidos, cuál es el formato, qué temas hay dentro del diseño curricular de educación física. Está el de los dos ciclos, tengan cuidado, ¿sí? Y vean si con esos temas y lo que se habla ahí se puede conectar con lo que estamos haciendo. No es algo para que hagan ahora, pero la idea es la semana que viene ir haciendo reuniones en las tardes deportivas para empezar a charlar sobre esto, ¿sí? Y con respecto al mapeo, lo muestro así muy rapidito, esto es un mapeo de sexto año, acá estarían como los ejes de lo que serían los temas de educación física, que esto sale del diseño curricular, ¿sí? Fíjense, este sería el de educación física. Nosotros tendríamos que reconocer, a ver si se puede ahí, reconocer, estos son los 4 bloques, creo que eran 4 o 5, no me acuerdo ya, ABCD, no, eran 4, los 4 bloques que hablan del diseño dentro de educación física. Esto deberían trabajar todos los colegios de la provincia de Buenos Aires en sexto año, estos son los bloques y acá hay un montón de contenidos. Entonces, seleccionar qué es lo más importante
de este bloque, de este bloque, de este bloque, de este bloque de la educación física del Magno. Esto lo vamos a ir construyendo, no lo tengo muy claro todavía, el lunes seguramente me junte con Lucía para que me cuente un poquito más y lo vayamos haciendo y lo podamos hacer tranquilos de a poquito, ¿sí? Pero, de vuelta, es la suma del diseño curricular más el mapeo este, ¿sí? Bien. Y para ir cerrando, lo que les propongo como siempre es esto de seguir saliendo o corriéndose de nuestro umbral OK. El umbral OK es ese lugar donde las cosas nos salen bien. Hoy creo que llegamos a ese umbral OK en la parte virtual, estamos haciendo las cosas muy bien. Bueno, la idea es seguir mejorando como docentes pensando en los chicos. Esa es la clave, ¿sí? Creo que somos mejores docentes que hace 4 años y podemos seguir siendo mejores docentes saliendo de ese lugar que está buenísimo, ¿sí? Y la pregunta es cómo. Bueno, cómo de la siguiente manera. Con esta mentalidad de crecimiento contraria a la fija, ¿sí? Que nos permite equivocarnos. De hecho, nos hemos equivocado un montón en esta parte virtual y no pasa nada, aprendimos y la verdad que salen las cosas bárbaras. La habilidad se puede desarrollar. Muchachos, no colapsen con lo que es mapeo, diseño curricular. Todo eso se va aprendiendo. Todavía no lo sabemos hacer, pero si tenemos una mentalidad de crecimiento, seguramente lo vamos a aprender, ¿sí? Algo que me parece súper importante y esto de elogiar el proceso y tomémoslo también para nuestros alumnos. La verdad que los felicito por todo lo que hemos progresado, avanzado y el esfuerzo sobre todo y la energía que le pusimos a todo lo que se está haciendo y es lo mismo que espero ahora para dar este próximo pasito y salir de este umbral, ¿sí? Reconocer qué es lo que me sale bien y sobre todo practicar lo que no me sale tan bien. Entonces acá en este tema de mapeo y diseño, que es algo nuevo, que es algo que no sabemos cómo hacer, cómo hacerlo, meterle mucha energía. Jugar el juego completo es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy tratando de que ustedes tengan una visión general del colegio para que entiendan por qué hacemos lo que hacemos y no de repente que nos llame una capacitación y poner la mejor onda y demás, pero no entender muy bien para qué sirve todo eso. Y sobre todo esto, pedir ayuda, ¿sí? Yo voy a pedir mucha ayuda a los vicerectores porque todavía no entiendo cómo se hace, pero creo que puedo aprender y lo quiero hacer, ¿sí? Y sobre todo esto, dosificar. Esto va a llevar tiempo. Vamos haciéndolo de a poco, no nos volvamos locos, pero como siempre digo yo, vayamos avanzando para ser mejores profes. Bueno, espero no haberlos aburrido. Ahora les comparto esto por Slack. Saludos a todos.